consulta con el doctor Frisby y decíamos aquí al principio, le adelantábamos, ya es un asunto que nos ha mencionado con anterioridad, mi querido doctor Frisby, el abuso que ha tenido la humanidad de los antibióticos a lo largo de la historia, pues desde su descubrimiento, ¿no? Los usábamos para todo y sin receta médica, y ese abuso ha hecho que pues los microbios, las bacterias, como seres vivos, pues vayan mutando, se vayan transformando y ahora ya sean pues ineficaces contra ellos. Por eso especialistas mencionaban en una nota que les presentamos en esta semana que una de las tantas amenazas contra la vida en el planeta es justamente la ineficacia ya de estos antibióticos. Ya no tendremos defensa prácticamente en contra de ellos más allá de las defensas naturales, y pues sería una terrible selección natural, ¿no? Que únicamente pudiéramos estar a expensas de nuestras propias defensas naturales, ya sin la ayuda de estos antibióticos por este uso, o mejor dicho, por este abuso de estos medicamentos. Muchísimas gracias, querido doctor Frisby, por esta comunicación. Bienvenido, mi doc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? También, mi doc, por acá, hasta eso, ahí sobreviviendo a todas estas amenazas. Como dicen acá, living the dream. Así es, mi querido doc. Y pues estamos con este tema del que ya nos has hablado en varias ocasiones, y el por qué ha sido tan perjudicial este abuso y sobre todo aquí tiene muy poco, aquí tiene unos cuantos años que los antibióticos comenzaron a venderse con receta, porque pues prácticamente nos los recetábamos para todo y los recetábamos además, ¿no?, a los amigos y a los familiares, tómate tal cosa, es buena para esto. Y ahora pues estamos ante este panorama, ya estos antibióticos prácticamente han dejado de ser efectivos ante muchas de estas amenazas, mi querido doc. Sí, fíjate que la vez pasada que platicamos y que quedamos que platicábamos respecto a la resistencia. En primer lugar, buenos días a todos, buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo. Ahorita estoy tratando de abrir aquí la transmisión de Disyuntiva en YouTube, para ver el chat. Estaba revisando la videoteca de Disyuntiva y me di cuenta que ya platicamos de esto exactamente en diciembre del 2016. Mira. Es cuando platicamos exactamente de este tema. Entonces voy a tratar de platicar de algo diferente, porque ya hablamos respecto al abuso de los antibióticos, respecto al uso inapropiado de antibióticos. Esto ya lo tratamos la vez pasada. Si alguien tiene dudas, bueno, pues puede regresar y verlo, y lo platicamos. Incluso era curioso porque era cuando Agustín Carstens acababa de renunciar al Banco de México y esto. Pero vamos a platicar hoy de terminología. No sé si se acuerdan que empezamos a manejar alguna terminología. Tú decías alguna terminología que yo creo que es importante aclarar. Entonces les quiero hablar acerca de términos relacionados a la resistencia de los antibióticos. Es poco probable que los escuchen tan frecuentemente, porque muchos de ellos son términos científicos, otros no son tan científicos, son de uso común, pero el uso común es bastante inapropiado. Muchas veces hay un entendimiento inapropiado de lo que significan esos términos, y como la lengua es un organismo vivo, por eso hay quien ataca mucho, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, porque cuando hay una palabra nueva que se empieza a utilizar, por ejemplo, chat, o por ejemplo, tuitear, son palabras que con el tiempo se van a ir aceptando. Y lo mismo pasa en la medicina. A veces en la medicina se empiezan a utilizar palabras para definir algún concepto, incluso muchas veces de manera equivocada. Las instituciones lingüísticas insisten que es un error, pero con el paso del tiempo, estas instituciones regulatorias de lingüística ceden ante la amplia extensión de personas que empiezan a utilizar esa palabra, y entonces se empieza a utilizar de esa manera. Entonces vamos a hablar desde un punto de vista científico primero,
y les voy a platicar algo. Fíjense que en el año 2007 un doctor llamado Gary Wright, de hecho no es doctor, él es un profesor en bioquímica y biomédica, ciencias biomédicas canadiense. Él definió una palabra que se llama resistoma. En inglés es resistome, o sea, es la misma palabra, nada más termina en E, resistome o resistoma en español. Y el resistoma es la colección, todo ese grupo de genes que se encuentran en los microorganismos y que contribuyen de manera directa o de manera indirecta a la resistencia de las bacterias, por extensión a la resistencia con los antibióticos. Entonces él empezó a hacer como una biblioteca. Esto es muy interesante, empezó a ser una biblioteca, o por decirlo, no es biblioteca, es una biblioteca digital, vamos a decirlo, es un archivo digital de la secuencia genética del DNA de las bacterias que tenían resistencia a los antibióticos, porque acuérdense que aunque tengamos, vamos a decir, una Escherichia coli, hay familias que no tienen resistencia al antibiótico y hay otras que sí. Entonces empezó a definir cuáles son las bacterias que empiezan a generar resistencia a los antibióticos y se empezaron a colectar de todo el mundo los resistomas, es decir, todo este grupo de bacterias que tienen una característica del ADN particular que genera resistencia a los antibióticos. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Vamos a decir, por ejemplo, el caso que ya habíamos platicado, la gente de origen finlandés o danés que tiene esta mutación en la membrana de la célula que no permite que entre el virus de HIV, esos son unos individuos que estarían clasificados, si fueran bacterias, en ese grupo de resistomas. Hay otros individuos como nosotros, las personas que no somos de ese origen, que no tenemos esa mutación, entonces no somos resistentes al virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, así empezaron a clasificar a las bacterias. Entonces, la primera palabra que les quería transmitir es esta de resistoma. Si ustedes tienen alguna palabra que les suene familiar, aquí me la ponen en el chat y ahorita la platicamos y vamos aclarando las dudas. Las mutaciones que van presentando las bacterias, esto es muy interesante, las mutaciones se van presentando de manera variable, de manera dinámica, y hay un grupo de bacterias que se clasifican como bacterias hipermutadoras. Es decir, este grupo de bacterias son bacterias que tienen una alta capacidad de modificar su ADN y se considera que este ADN es defectuoso, es decir, son bacterias atípicas. Esto las hace bacterias raras, bacterias que no tienen un comportamiento parecido al de las otras bacterias, aunque sean de la misma familia, y la desventaja que tiene para los seres humanos es que no se comportan de manera igual en el momento que se enfrentan a un antibiótico que se prescribe para combatir una enfermedad. Es un concepto muy interesante. El profesor Wright también encontró, y en estudios que se han hecho de manera subsecuente, que una de las bacterias que mutan genéticamente de manera más acelerada y más rápida son las bacterias que viven en la flora intestinal. Como ustedes saben, el 85% aproximadamente del peso de nuestras evacuaciones es agua. De lo que queda de sólidos, de ese 15% que es sólido, casi el 90% son bacterias o residuos de bacterias muertas. El resto es fibra, alimento, pero mucho ya lo absorbió nuestro organismo. Entonces, esa concentración de bacterias que se encuentra en el intestino es modificado incluso desde el nacimiento, porque a los niños, por ejemplo, se les ponen gotas en los ojos para prevenir algún tipo de conjuntivitis que les causa severa o algún daño visual. Entonces se empiezan a exponer los niños desde que nacen, si es que nacen en un hospital, a medidas antibióticas de prevención profilácticas para que no vayan a desarrollar enfermedades, y esto va favoreciendo que las bacterias vayan generando resistencias y modificaciones a los antibióticos. De las que más se modifican son las que viven en lo que se llama la microbiota intestinal. La microbiota intestinal
son los organismos microscópicos que viven en el intestino, que son normales, ahí tienen que estar porque nos ayudan a diferentes procesos, incluso algunas de ellas funcionan como precursoras de algún tipo de vitaminas o ayudan para la función inmunológica del intestino, del aparato digestivo. Es importante señalar que los genes de resistencia a los antibióticos de esta microbiota intestinal que estamos platicando se van acumulando a lo largo de la vida, es decir, cuando nosotros llegamos a una edad adulta ya tenemos una gran cantidad de bacterias que pertenecen a nuestra microbiota intestinal que ya tienen una gran resistencia a los antibióticos. Entonces, por eso es que muchas veces en una persona mayor de 40, 45 años es mucho más difícil controlar un caso de diarrea infecciosa bacteriana cuando llegan a la edad adulta, porque el balance ya se ha ido rompiendo con el paso de los tiempos. Y esto es directamente proporcional a la cantidad de antibióticos no indicados que ha ido tomando este paciente. Incluso hay casos muy severos de una sobreinfección de una bacteria que se llama Clostridium difficile, así se llama, o C. diff, así es como lo conoce algunas personas, que se presentan en adultos mayores, son causa de diarrea muy importante y habitualmente están relacionados porque se les dan a los adultos mayores cantidades muy importantes, muy altas de antibióticos no indicados, y esto mata a las bacterias de la microbiota intestinal normal, y entonces esta Clostridium difficile empieza a crecer de manera más importante, causa una diarrea muy importante que causa incluso perforación intestinal, y con alguna frecuencia adultos mayores que tienen enfermedades crónicas y un sistema inmunológico débil mueren por esta causa, por diarrea, por Clostridium difficile. Entonces es un aspecto muy importante esto de lastimar a la microbiota intestinal con antibióticos, que son los que más frecuentemente se relacionan con complicaciones. Estas bacterias que se encuentran normalmente en el ser humano, dependiendo si es el tracto respiratorio, si es el aparato digestivo, en el aparato urinario, dependiendo de dónde se encuentran, este grupo de bacterias que normalmente están ahí, la información genética de estas bacterias se llama microbioma. El microbioma es la información genética de una de las bacterias que viven en determinada parte del cuerpo y que tienen que estar ahí de manera normal. Entonces, el microbioma es el pool, vamos a decir, el grupo, el conjunto de información genética pertenecientes a las bacterias que deben vivir en esa parte del organismo, que son modificadas para resistir la respuesta a los antibióticos, y entonces ese microbioma pasa a ser resistoma cuando ya resiste los antibióticos. Son conceptos muy importantes, como les digo, pueden sonar así como que muy complicados, pero no son tan complicados, ya que los empezamos a entender y los empezamos a utilizar de manera mucho más frecuente. Y ahora, como les digo y siempre se los he dicho, la información genética que estamos obteniendo de cómo se comportan los organismos, incluso organismos estos que las bacterias, acuérdense que se llaman procariotas. Las bacterias son organismos procariotas. Un organismo procariota es aquel que no tiene un núcleo en el cual tiene cerrada la información genética. La información genética está libre en todo el contenido de la célula. Entonces, estas células procariotas tienen un comportamiento genético particular, y ya que lo vamos entendiendo y cómo esta célula procariota actúa en respuesta al aparato inmunológico de la persona y al antibiótico que se prescribe, vamos entendiendo cómo se van comportando. El problema de la utilización inapropiada de los antibióticos es un problema mundial, no es un problema exclusivo de México. En todas las partes del mundo existe, incluso a veces en algunas condiciones, la mayoría no, pero hay algunas condiciones en las cuales se llegan a utilizar prescripciones que se le dan al paciente para que no las tome en ese momento, pero las puede tomar después si no mejora, y eso sucede en países como incluso aquí en Estados Unidos,
que el sistema médico está sobrecargado de pacientes, es decir, la demanda de salud pública supera la oferta de salud pública, y en un intento de detener las infecciones bacterianas que pueden ser un condicionante de muerte o de deterioro importante de la salud de una persona, pues se decide darles una prescripción para ser usada en caso de emergencia. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos eso con un paciente, no es una práctica que yo recomiende, está en los libros y se recomienda, pero es una práctica que está confiando en la capacidad del paciente para tener un juicio clínico que muchas veces no lo tiene, y para decidir empezar a tomar un antibiótico. Además, que con eso estamos abriendo la oportunidad de que el paciente pueda ir y surtir la receta y tener el antibiótico ahí para cuando el paciente piense que lo puede utilizar o lo debe utilizar, o como dices tú, compartirlo con otras personas y actuar como quien receta un medicamento, ¿no? Lo cual es completamente inadecuado. Así es, doctor. Sí, ni más ni menos que por eso ya están catalogando esta situación como una de las principales amenazas a la vida humana, más aún que el cambio climático. ¿Qué te parece algunos especialistas que dicen que esta amenaza de pues ya la inutilidad prácticamente de los antibióticos, que pues se teme siga presentándose, sea una de las amenazas a la vida en el planeta? O sea, prácticamente vamos a quedar, doctor, pues dependiendo de nuestras propias defensas naturales, ¿no? Pues mira, si llegara a haber algún proceso de infección muy importante, alguna epidemia, alguna pandemia, como las que ya hemos platicado también, ajá, que se pueden presentar próximamente, es más probable que sean por virus, y las infecciones por bacterias e infecciones con poca capacidad antibiótica para combatirlas de origen bacteriano, más bien están relacionadas a casos aislados de personas que ya son intratables o que no responden a los antibióticos. Sí. Pero epidemias serias, pandemias que puedan causar la muerte de millones de personas, realmente están relacionadas con infecciones virales, que las infecciones virales, la mayoría de ellas, pues no tienen un tratamiento específico, no hay medicamentos antivirales, justamente por la alta capacidad de mutación que tienen los virus, modificar su respuesta a los antivirales que se puedan prescribir, y en otra parte pues es al poco entendimiento de cuáles son las ventanas de oportunidad de la replicación viral en las cuales puede incidir la prescripción de algún medicamento, ¿no? Y respecto a lo del calentamiento global, fíjense una cosa, la diferencia radical que hay entre el calentamiento global y la resistencia a los antibióticos es que no hay publicaciones serias, científicas, que sustenten una posición en contra de la resistencia a los antibióticos y la gravedad de la prescripción indiscriminada y no indicada de antibióticos, a diferencia del calentamiento global, que hay un grupo importante de científicos que niegan que la actividad humana sea causa del calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno innegable, existe el calentamiento global, pero hay mucha gente que dice, en la información científica que he leído, que a mí me gusta leer información científica a favor y en contra, porque casi siempre nada más y en contra o a favor es tendencioso. Exacto. Pero la mayoría del calentamiento global son actividades que no están relacionadas con la actividad humana, como la actividad volcánica, por ejemplo. Entonces, realmente yo pienso que incluso esto del calentamiento global respecto a la actividad humana, y esto lo puede opinar mucho mejor el biólogo Medina Calvario, que es el experto, pero a veces como que los seres humanos respecto al calentamiento global me he dado cuenta que somos muy arrogantes y pensamos que nuestra actividad modifica las condiciones del planeta. Más bien nosotros contaminamos los lechos de agua, hacemos otro tipo de cosas menos globales, pero el calentamiento global sí puede depender de nuestras actividades, de los quemar productos de carbón altamente contaminantes, porque hay un carbón que no es tan contaminante. Entonces, como que a veces pensamos que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Entonces, hay posiciones encontradas.
respecto al calentamiento global. Pero regresando a nuestro tema, que es la resistencia a los antibióticos, no van a encontrar publicaciones serias que digan, no hay problema, pueden usarse antibióticos de manera indiscriminada y no va a pasar nada. Eso no es cierto. Entonces, es tan delicado el uso de los antibióticos que, por ejemplo, todas las mujeres que están viendo la transmisión o quienes lo vean en on demand, mujeres, saben que muy frecuentemente cuando tienen una infección de vías urinarias, que son muy frecuentes en las mujeres, incluso los criterios médicos dicen que hasta 2 veces al año no es considerado algo anormal para tener una infección de vías urinarias en las mujeres. Cuando reciben tratamiento antibiótico para una infección de vías urinarias, es altamente probable que se vaya a romper el balance de la microbiota vaginal y tengan que tomar una pastilla para combatir un hongo que les va a dar después de que toman tratamiento antibiótico. Entonces, es así de fina la manera en la que funcionan los antibióticos en el organismo, y pues no hay teorías en contra que digan que no, los antibióticos se pueden utilizar de manera indiscriminada. Por eso es que es tan serio, porque es un hecho contundente, innegable, irrefutable, que necesita atención. Y yo estoy convencido que parte de la obligación de las personas que vemos pacientes es educarlos para que no lo hagan, y educarnos y educar a nuestros hijos y educar a quien conozcamos y decirles, ¿sabes qué? No tomes antibióticos, no hagas eso, porque te puede hacer daño a la larga, porque no sabemos, como les decía, cómo se va a ir acumulando esa memoria de resistoma en nuestro aparato intestinal, y cuando lleguemos a ser mayores, las bacterias intestinales tienen una gran influencia en nuestra salud general. Claro, Doc. Oye, y este abuso, estaba yo pensando, este abuso de estos antibióticos, ¿tendrá también que ver esa creciente rechazo que hay de muchos organismos a la penicilina? Porque ya mucha gente hoy en día es pues hasta alérgica, ¿no? a la penicilina, que fue pues uno de los mayores descubrimientos en la medicina, y ahora también pues ya muchas personas no pueden recurrir a ella. ¿Será esto también por una herencia genética de que se ha en las generaciones anteriores abusado de esta prescripción, doctor? Mira, respecto a las alergias a los medicamentos, es muy importante que la gente sepa qué es una alergia y qué es un efecto secundario. Muchas veces la gente dice, es que yo soy alérgica a este medicamento porque cuando me lo tomo me da mucha gastritis, me da náusea, me duele la cabeza. Esa no es una alergia, eso es un efecto secundario. Entonces es muy importante que la gente entienda las alergias hacia los medicamentos, particularmente hacia la penicilina. Las penicilinas que se utilizan ahorita, que es una familia muy grande de medicamentos, no es un solo medicamento, las penicilinas, que es una familia de antibióticos, no son tan frecuentes las alergias a las penicilinas. Si son bien utilizadas, no son tan frecuentes las alergias. A veces fíjense, por ejemplo, hay infecciones, por ejemplo, cuando les da estreptococo A, vamos a decir, una faringitis por estreptococo A, y si les damos al paciente amoxicilina, esa combinación, cuando nosotros tenemos un paciente con estreptococo A y le damos amoxicilina, un porcentaje más o menos como el 15% de los pacientes, 15-18% de los pacientes van a generar unas ronchas generalizadas en el cuerpo, y eso es por la interacción entre la amoxicilina y el estreptococo A y la respuesta inmunológica de ese paciente en particular. Entonces se van combinando factores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que darle el antibiótico de segunda línea y no hay que tratarlo de utilizar, y eso el paciente lo va a reportar en su siguiente visita al médico. Si es que no ve al mismo, va a decir, es que yo soy alérgico a la amoxicilina. Claro. Y entonces cuando tú registras una alergia a amoxicilina, pues la amoxicilina es una penicilina, entonces dices, este paciente es alérgico a la penicilina. En realidad no, en realidad el paciente tuvo un efecto secundario por una infección de estreptococo A que fue tratado con amoxicilina. Entonces, por eso es muy importante entenderlo. Claro, para la familia, para el hermano, para la mamá, para la tía, pues el paciente va a decir, ay, sí, soy alérgico, pero en realidad no es una alergia, es un efecto secundario de una interacción entre un germen
entre una bacteria y un antibiótico específico, ¿no? Entonces es muy interesante saber cuándo es un efecto secundario o una reacción adversa a una alergia. El cuadro alérgico implica cosas mucho más severas. Por ejemplo, no es un antibiótico, pero por ejemplo hay un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión, que se llama lisinopril. El lisinopril o el captopril o el enalapril, todo este tipo de medicamentos que se utiliza para la presión, a veces el paciente se lo toma y empieza a toser, empieza con una tos superficial, que no es profunda ni nada, pero es una tos muy superficial. Eso es una reacción alérgica, y es una reacción alérgica que amenaza al paciente, es un riesgo de muerte, es una alergia muy severa. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando que se está cerrando la laringe, y en dado caso el paciente puede llegar a dejar de respirar porque está tomando ese medicamento. Eso es una alergia muy seria. Entonces mucha gente piensa, sí, yo me sigo tomando, porque yo he visto pacientes que tienen 8 o 10 años tomándose ese medicamento, y si tiene algún problema con el medicamento, pues a veces como que me da tos, doctor, pero no es muy fuerte, me tomo un poquito de agüita y como que se me quita, pero sí, a veces sí es molesta la tos. Y cuando le empezó, después de que empecé a tomar mi medicamento para la presión, ¿qué medicamento toma? Lisinopril. ¿Sabe qué? Suspéndalo, porque afortunadamente no ha sido muy severa la reacción alérgica, pero cualquier día se le va a ocurrir al sistema inmunológico generar una respuesta mucho más seria de la inflamación en la laringe, y en vez de causar una tos chiquita, va a cerrar la laringe, el paciente deja de respirar y se ahoga y muere, obviamente, de un paro respiratorio. Entonces, es por eso muy importante platicar con alguien que sepa, porque como si se dan cuenta, hay algo que ustedes pueden pensar que es un efecto secundario, pero no es un cuadro alérgico severo, pero no se está presentando en ese momento de manera muy severa, pero pues puede llegar a presentarse. Claro, qué interesante, doctor. Sí, a veces es una interpretación errónea, como tú dices, muchas veces pueden ser efectos secundarios y otras que son realmente signos más de tomarse en cuenta. Por eso la importancia de vigilar lo que tomamos, informar y comunicar al médico lo que nos prescribió, todos esos síntomas que a veces parecen sin importancia, ¿no? Como dices, una tosecilla ahí, y resulta que esa puede ser una cuestión todavía más grave cuando ingerimos algún medicamento, doctor. Pues como siempre, qué importante conocer acerca de todo esto, por eso recurrimos a quien sabe, mi doc, con respecto a esto que se ha llegado a catalogar como una gran amenaza para la vida humana. Es que pues ahora sí que son tantas cosas que nos acechan, ¿no? A la humanidad misma, que principalmente pues son las propias acciones que hacemos o lo que dejamos de hacer. Por eso la importancia de conocer todo este tipo de cosas. Como siempre, mi doc, pues muchísimas gracias por aportar a nuestro conocimiento desde todo esto que tú conoces y sabes muy bien. Qué bárbaro, mi doc, siempre nos dejas asombrados de en los conocimientos profundos que manejas con respecto a estas cosas, y ya podríamos decir que este es un agregado. Ahora sí que estamos en el cuarto semestre ya de medicina contigo, mi doc, ya repasando temas, pero con mucho mayor especialidad en cada una de ellas. Y ya saben, queridos amigos, que los temas que quieran ustedes que analice aquí el doctor Frisby, o temas que incluso ya hemos tocado, como se ha visto, podemos volver a tratar, pero ya con mayor profundidad y con el antecedente ya del conocimiento que nos ha transmitido el doctor. Pues muchísimas gracias, mi doc, que tengas un excelente fin de semana. ¿Cómo está el clima por allá? ¿No? ¿A ti no te afecta por allá ninguno de estos fenómenos climáticos? Va bajando un poco la temperatura, pero todavía tenemos días muy calientes, pero ya sí se sienten las tardes, noches, ya el sol sale, ya no sale a las 5:30 de la mañana, ya sale a las 6:15 de la mañana el sol. Pero sí, ya se va modificando los horarios, va bajando un poco la temperatura, pero sigue habiendo mucho calor. Hay de lluvias, ¿cómo andas por allá? No te llega mucho, ¿verdad? Los efluvios a ti de estos huracanes y de toda la alerta que se dio por allá. Estás muy al centro, ¿no?
Oh, fíjate que aquí los vientos que nos llegan son los que vienen más bien de la costa oeste de California, de Oregon, del estado de Washington, de esas partes así nos llega, incluso cuando hubo el año pasado y antepasado que hubo incendios en California muy importantes, sí, nos llegaba incluso el olor de los incendios hasta acá. Los vientos soplan en esta dirección, no llegan tanto. Los vientos que vienen del Golfo de México y esto se van hacia arriba, hacia la parte más bien del centro-este de Estados Unidos, pero aquí los vientos que llegan bajan más bien desde el norte de California, Oregon y el estado de Washington. Pues muy bien, mi doc, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, que tengas un excelente fin de semana, mi doc, y nos vemos y escuchamos el próximo jueves, querido doctor Frisby. Gracias por esta comunicación y esta valiosa participación, como siempre, mi doc. Te mandamos un abrazo. Gracias, que estén bien, un saludo a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias, doc. Gracias, Bye. Gracias, amigos. Ya sabe, aquí todos los temas, aquí a través del chat o de las redes sociales de mi querido doctor, @HL Frisby y Héctor Frisby en su Facebook o aquí a través de sus servidores. Gracias, vamos a hacer un corte y continuamos.